Interrumpimos a Sofía Carrizo porque el subsecretario de Justicia y también Gendarmería están anunciando medidas y también están abordando la situación tras la fuga de 2 reos de la expenitenciaría. Escuchamos. Que se generan condiciones propicias para ella y se gesta su planificación desde la Galería 7 con una permanencia de alrededor de 3 horas en una zona interna para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública, vistiendo un uniforme compatible con el atuendo de gendarmes, por lo cual también contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar. Están dotados entonces también de una logística para la consecución del objetivo. Resulta altamente preocupante que estemos frente a esta evasión de características, insisto, inéditas en la historia penitenciaria reciente. Así, entonces se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación el día de hoy de las 3 primeras jerarquías del CDP Santiago Sur, le hace el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno, que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos. Desde ayer por la tarde, cuando tomamos conocimiento de la irregularidad, nos constituimos en el lugar junto a la autoridad de gobierno, el señor subsecretario de Justicia, para constatar el desarrollo de todos los protocolos de los procedimientos de búsqueda, como les consta, y fueron informados oportunamente a través de, primero, un recuento, luego un censo que permite identificar uno a uno a los sujetos y así poder aproximarnos y certificar quiénes y cuántos eran los que faltaban. Luego, por mérito de otras acciones investigativas y de inteligencia realizadas, se llega a la certeza de la identidad de ambos sujetos, de la cantidad de los que están involucrados y además de las groseras fallas que se produjeron y que facilitaron una evasión de estas características que no tiene ningún punto, a diferencia de otras que uno pudiera buscar cuál es la debilidad de infraestructura, cuál es el inconveniente de carencia de personal, cuál podría ser el factor tecnológico o técnico que pudo estar mermado. Aquí, desde nuestra perspectiva, no concurre de ninguna de esas atenuantes, sino que se trata de un hecho gravísimo que nos compromete como institución, pero también nos tiene que hacer reaccionar respecto de cuáles son las acciones que vamos a adoptar de inmediato. Muchas gracias. Bueno, las sanciones administrativas ejercen la responsabilidad legal de quienes tienen a su cargo una función pública y por lo tanto son extremadamente importantes. En segundo lugar, tal como indicó el director, aquí no hay un problema ni de infraestructura ni de personal. La dotación es suficiente para ejercer el control efectivo de la población penal en este lugar. El tema de lo que usted menciona de Talca, afortunadamente, y por una labor también de inteligencia y preventiva, fue oportunamente hallado, digamos, este túnel antes de que produjese algún tipo de salida. En el tema de las salidas que han sido erróneas, hemos indicado que se han mejorado los procedimientos operativos, específicamente a través de 2 principios. El principio del doble chequeo, que significa que tiene que quedar registro de que nunca se puede dar una libertad por una sola persona, un solo funcionario, sino que tienen que ser a través de 2 firmas de funcionarios que estén revisando el proceso y además una responsabilidad en toda la línea respecto de quiénes son los supervisores de este proceso. Y por lo tanto, aquí hay que distinguir las cosas. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de que Gendarmería se fortalezca, no podemos olvidar de que este tipo de hechos, tal como ha indicado el director, no tienen que ver con una falta de fortalecimiento, no tienen que ver con una falta de vigilancia, no tienen que ver con una falta de infraestructura. De hecho, yo ayer a las 2 de la mañana estuve
revisando durante horas el video donde claramente se observa la preparación y los preparativos de estas personas para poder luego evadirse, lo que demuestra un grado de coordinación y preparación que es inaudito, y luego también tuve la oportunidad de ver cómo salían por delante de la penitenciaría. Aquí no hay un problema, en este caso en particular, de falta de dotación. Más allá de eso, del caso particular que estamos conversando y de las otras acciones que se señalan, nosotros hemos dicho que es importantísimo que Gendarmería de Chile siga siendo y se reconozca efectivamente las consecuencias de aquello un pilar fundamental de la seguridad pública. Es por eso entonces que esperamos que la próxima semana tengamos una reforma constitucional que esté aprobada, que cambie la supervisión al Ministerio de Seguridad Pública, que tiene herramientas más intensivas de inteligencia y, por cierto, también hemos estado trabajando con la propia institución para dejarle a las autoridades entrantes un plan de fortalecimiento de Gendarmería de Chile en cuanto a su dotación, que por cierto es algo también muy importante porque hoy día, además de que tenemos ya vigente, por cierto, como usted sabe, un régimen de concesiones que funciona hace bastante tiempo, tenemos un plan de inversión al año 2033 para poder aumentar significativamente el número de plazas con un estándar muy moderno que también acerca los aprendizajes que tenemos en esta materia, pero sin perjuicio de eso. La Gendarmería de Chile requiere de un fortalecimiento en sus capacidades, en su inteligencia, más allá de que en este caso particular las debilidades no se observan en ese tipo de situaciones. Que puedan haber tenido estos sujetos. Aquí obviamente hubo fallos en los protocolos. Si nos puede detallar exactamente qué es lo que no se hizo y además, más allá de las investigaciones, ¿hay certeza de que aquí no hay gendarmes involucrados que le puedan haber facilitado, por ejemplo, en el caso que vimos ayer, los uniformes que estaban utilizando? Bueno, el día de ayer, junto con comunicar, por cierto, de inmediato hacer la denuncia al Ministerio Público para que estas personas sean halladas lo más pronto posible, así como fue hallado la persona que se fugó desde Colina. Afortunadamente esa persona fue recapturada, lo que es una muy buena noticia. Lo que nosotros observamos acá, que va a ser materia de la investigación y de la línea investigativa, y que de hecho nosotros vamos a conversar mañana con el fiscal nacional subrogante, no solamente por este hecho, sino por la sucesión de hechos que nos parecen pueden ser eventualmente demostrativos de una coordinación o una premeditación. En el caso particular, ¿qué cosas fallaron acá? En primer lugar, fallaron los operativos en cuanto a la revisión, y eso es lo que hoy día ya está ocurriendo, en el sentido de interrumpir el flujo permanente de internos y también asegurarnos de que la dotación, y en este caso además los grupos especiales, tomen una intervención mucho más profunda respecto de este flujo para interrumpirlo, para asegurarnos de que no ocurra lo que ocurrió ayer. Esto es, de que los internos que se fugaron tuvieron demasiado tiempo, tal como indica el director nacional, para preparar su vida. En segundo lugar, no podemos descartar que haya existido algún tipo de colaboración desde el interior. Por cierto, de hecho, salieron caracterizados con lo que en los videos que me tocó a mí revisar parecen ser uniformes de la institución. Eso va a ser materia de la investigación. Lo que a nosotros nos ocupa hoy día, primero, es hacer valer las responsabilidades. En segundo lugar, intervenir esta unidad penal, y esa intervención va a durar todo el tiempo que sea necesario para interrumpir este tipo de dificultades o deficiencias operativas. Y por cierto, que la investigación siga su curso, y mañana vamos a también anunciar otras medidas junto con el ministro a propósito de la visita al fiscal nacional. Para usted, para el director nacional, por favor, de Gendarmería. Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Director, preguntarle acerca de lo que es la remoción de estas personas. Usted lo decía, el director metropolitano de Gendarmería, también las tres primeras jerarquías. ¿Estas personas salen de la institución como tal o solo se les remueve del cargo? En el primero de los casos, sale de su cargo sin desvinculación por el momento, y en los tres casos siguientes son apartados de la institución a contar de hoy. Consultarle acerca de si desde Gendarmería hacen un mea culpa considerando los recientes hechos. Estamos hablando de la fuga de un reo desde el Tribunal de Colina, también la fuga de estos dos reos personificados como gendarmes desde la expenitenciaría de Santiago. ¿Hay algún tipo de mea culpa desde la institución? Sí, lo contesto en dos aspectos.
Por una parte nos hemos referido a las carencias estructurales históricas de este servicio público, que se combinan con actos de negligencia o de falta de concentración o de ripios procedimentales para que se generen irregularidades. Estas carencias estructurales a las que nos hemos referido en innumerables ocasiones, por la insuficiencia en la atención estatal histórica, tienen que ver con infraestructura, tecnología, falta de recursos humanos, vehículos insuficientes, carencias en cuanto a la atención psicosocial y psiquiátrica de nuestros funcionarios para diagnosticar problemas de salud mental, y también el rol importante que cumple la Escuela de Gendarmería, lo que es la formación inicial y también formación continua. Ahí están los aspectos estructurales, los ripios históricos que tiene Gendarmería y que dificultan su labor en el día a día con una población que ha aumentado de forma explosiva, como también se ha explicado muchas veces, y con un estancamiento en la planta del personal que ha crecido en cero desde los últimos 5 años a lo menos, para simplificar esta primera parte. Y lo segundo, siempre tenemos autocrítica, siempre estamos con los afanes imparablemente, han sido 7 meses, y lo digo con severa autocrítica, pero también lo digo con humildad, han sido 7 meses muy desgastantes, muy fuertes, han sido 7 meses terribles a cargo de Gendarmería, sin ser malagradecido con el Altísimo, que nos da esta oportunidad de ser servidores públicos durante más de 30 años, pero le hemos puesto el pecho a las balas, hemos sido honestos ante ustedes, hemos estado en las unidades con mi equipo que me acompaña y con otros tantos que no nos pueden acompañar acá, hemos estado posicionados en el país y donde están los problemas y no escondidos en una oficina. No ha sido el estilo nuestro esconder el polvo debajo de la alfombra, ni cocinar la impunidad entre 4 paredes para hacer prescribir sumario administrativo de los corruptos. Hemos enfrentado como nunca antes la corrupción y a veces también sí con un desenlace un poco injusto, porque se dice, pero ¿cuán corruptos eran? Bueno, si nosotros dijimos que le íbamos a enfrentar, por lo tanto estamos aportando para el diagnóstico, estamos aportando con la verdad. Estamos diciendo que probablemente durante bastantes años el estilo que hubo fue guardar silencio cómplice, coadministrar, reunirse entre 4 paredes, hacer prescribir sumarios, no sancionar a los deficientes, y ahora cuando lo hemos hecho, evidentemente que hay públicos que están descontentos, para empezar con los corruptos, los bandidos, los que promueven la indisciplina. Históricamente, cada cual determinará de acuerdo a su bagaje cultural, su acervo cultural, quiénes son, y los familiares, las redes de todos aquellos. Es decir, el bandidaje tampoco puede estar contento por esta arremetida tan fuerte que hemos tenido con carácter y con decisión, y a riesgo incluso de transformarnos en blancos de la violencia que se ha producido. Es decir, han habido coronas de flores, todavía no llega la mía, ¿ya? Pero hemos estado aquí con los pantalones bien puestos, asumiendo la responsabilidad como hombre frente al país, frente a nuestras autoridades que han depositado confianza y también frente a los 20.000 funcionarios que están detrás de nosotros, entre los que hay gente demasiado valiosa que hemos conocido en cerca de una veintena de destinaciones en el país. Y además las responsabilidades de la remoción del cargo del director metropolitano y además de la desvinculación directamente de estas 3 jerarquías, ¿es por responsabilidad administrativa o podrían tener algún tipo de responsabilidad más allá en esta situación? Mire, yo no puedo ir tan en la profundidad porque eso va a quedar meridianamente establecido a través de los procesos investigativos correspondientes. Pero solo para citar un ejemplo, el jefe de régimen interno, es decir, la tercera jerarquía de cualquier cárcel, grande o pequeña en Chile, es el responsable de la seguridad interna de cualquier penal. Y es allí entonces donde, desde nuestra perspectiva y producto de la revisión de la evidencia concluyente de que disponemos, desde ahí se planifica, se gesta la evasión, se articulan para ubicarse en cierto lugar por determinada cantidad de tiempo, para contar con cierto atuendo, vestuario, calzado e incluso lentes de sol en el caso de uno de ellos. Se caracterizan como gendarmes, se desplazan sucesivamente hacia el exterior, hacia la vía pública, y esto jamás se había producido en el CDP Santiago Sur, en el cual también tuve el honor de desempeñarme hace bastantes años atrás. Es decir, aquí evidentemente que falló el control, probablemente fallaron las instrucciones, falló estar más atento
de manera más crítica a la rutina interna, cómo se viene examinando la dinámica interna de la cárcel, que evidentemente los presos la estudiaron para conseguir su propósito y por lo tanto determinaremos en cada uno de los niveles de responsabilidad qué es lo que le concierne a cada cual. Pero lo que tenemos en lo inmediato es una evidente responsabilidad, una carencia en los controles en un establecimiento que es de alta demanda y que hoy alberga a más de 6.600 internos en la región, que es el epicentro de los asuntos más sensibles del país, sin menospreciar las demás, y que la región metropolitana concentra 23.000 presos y fracción. Muchas gracias. Bien, hasta ahí parte de este punto de prensa de Gendarmería, de autoridades del Ministerio de Justicia, frente a la fuga de 2 reos de la expenitenciaría. Habrían salido con vestimentas similares a la Gendarmería, se dice que salieron por la puerta. Se están tomando medidas, la remoción de 3 altos cargos de esta institución, específicamente de la expenitenciaría, y además la remoción del director regional metropolitano. Vamos a estar atentos a esta noticia, a la búsqueda de estos reos prófugos. Ya regresamos con este tema.